Buenas noches, amados hermanos. Aquí estamos una vez más para iniciar los estudios bíblicos de Apocalipsis. Que Dios el Evangelio de San Juan. Que Dios nos ayude, nos fortalezca, nos enseñe y nos muestre todo lo que nos haya de mostrar hasta ver este glorioso Evangelio. Quisiera, antes de entrar a nuestro tema, recordar lo que vimos en el estudio pasado. Eso fue hace como 5 meses, última vez que di el estudio del Evangelio de San Juan, o 6 meses, no recuerdo, y fue pausado, ¿verdad?, para que hoy lo estemos reiniciando otra vez, y les pido que oren a Dios para que ahora sí lo terminemos hasta el final. La última serie que vimos fue Juan capítulo 13 en el versículo 1, que quiero leerlo como introducción en los que se conectan más gente. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y comentaba, ¿verdad?, que este pasaje nos dice de una manera clara, concisa, que el amor ágape de Dios solo es para sus escogidos. Una vez más, y aquí lo dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y esto nos da una referencia con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, ahí es lo que se está refiriendo precisamente Juan 3:16. ¿A quiénes amó Dios en el mundo? A los suyos, a los que Él escogió, a los que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y es un texto, Juan 13:1, que apoya la expiación limitada. ¿Sí? Esto ya lo traté en las doctrinas de la salvación. Es un tema que causa cierta controversia, pero que por nuestra naturaleza egoísta, pero que sin lugar a dudas tiene una base bíblica tremenda. Si les invito a verlo en mi programa, en mi canal de YouTube, Las Doctrinas de la Salvación, ahí la parte que dice expiación limitada, donde explico a detalle esta doctrina, ¿ok? Entonces vamos a entrar a nuestro tema del día de hoy, que va a ser Juan 13, Evangelio de San Juan capítulo 13, versículos 1 al 3, y solo para el contexto. Entonces vamos a leerlo otra vez. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. El tema que vamos a tratar hoy en sí nos enfocamos en el versículo 2, en esa parte, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y el estudio, el tema es los pasos de la apostasía. Como alguien que llegó a interesarse por el Evangelio, como alguien que llegó a interesarse en seguir a Cristo, durante un tiempo, después apostata de la fe y se vuelve un perseguidor incluso del Evangelio. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los pasos? La Biblia nos los da. La palabra de Dios inspirada nos enseña los pasos a seguir. ¿Para qué? Para que tú, amigo, estés alerta a esos pasos, yo también estemos alerta, ¿verdad? Y estemos conscientes de esto. La apostasía, se desconectó un rato el Wi-Fi. La apostasía es algo del cual ya no hay regreso. El que apostata de su fe ya no puede arrepentirse. Eso nos lo marca la Escritura, y la misma ejemplo que vamos a tomar hoy en día de Judas nos muestra que Judas nunca pudo arrepentirse. Solo Judas tuvo un remordimiento, pero en realidad no pudo arrepentirse. ¿Por qué? Porque el que apostata de su fe
Dios ya no le concede el arrepentimiento. Recordemos lo que dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que corrijamos con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. El arrepentimiento es concedido por Dios, es un regalo de Dios. Por lo tanto, aquel que apostata de su fe, si Dios no le concede el arrepentirse, nunca se va a poder arrepentir. Y Dios nos aclara de este terrible mal. La apostasía es algo en el cual ya no hay regreso. Ya no vas a poder arrepentirte, vas a morir en tus delitos y pecados y en una condenación terrible, porque es preferible no haber conocido el Evangelio, dice la palabra de Dios, que después de haberlo conocido, volvernos atrás. Ese es el terrible mal. El castigo eterno, lo peor del castigo eterno, será para aquellos que conocieron la verdad y la rechazaron, que apostataron de su fe. Es algo tremendo, y como vamos a ver, hermanos, dice Juan 13:2 que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que le entregase. Es decir, anteriormente a esto, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. ¿Y dónde encontramos esto? Fíjense, en Juan, en el capítulo 12, cuando Jesús va a la casa de Lázaro, que ya lo había resucitado, ¿verdad? Y todo, ahí sucede un detalle especial que nos lo explica más ampliamente en Mateo capítulo 26. Vamos a Mateo capítulo 26. Versículos 14 al 16. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo los entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Pero ¿por qué cito esto? Porque vean esta parte. Desde el versículo 10, bueno, vamos hasta el 8, dice: al ver esto los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y eso coincide con Juan 12, en el derramamiento que María hace en los pies de Jesús, y que Judas es el que dice: este desperdicio se pudo haber dado a los pobres, ¿verdad? Y desde ahí empezamos a ver que Judas no estaba realmente interesado en Cristo, estaba interesado más en el dinero que recibía de Cristo. Recordemos que Juan era el encargado de traer la bolsa de las ofrendas, del dinero, y él extraía dinero de ahí para su beneficio personal. Y esto, sin lugar a dudas, era la principal motivación de Judas de seguir. No estamos diciendo que Judas no sintiera afecto o un tipo de amor hacia el Señor Jesús, sino que su principal afecto era el dinero. Él era codicioso, él anhelaba el dinero, y por eso cuando vio que ese perfume de gran precio se derramó sobre Jesús, él dijo: wow, se pudo haber dado a los pobres, pero no era porque él quisiera darlo a los pobres, porque lo que él quería es que se vendiera para poder sustraer de ese dinero y echárselo a su beneficio personal. ¿Cuántos siervos que se denominan hoy de Dios no están haciendo eso? ¿O cuántas personas no están haciendo eso? Tesoreros en las iglesias, o pastores, o llámese sacerdotes, lo que ustedes quieran. No están haciendo esto, aprovechándose de la personalidad de Cristo Jesús para sustraer para sus beneficios y ganancias personales. No le importan realmente los pobres a esa gente. Hacen actividades para los pobres, hacen actividades para alimentar a gente, pero no porque les interese, sino porque en realidad de ellos ganan de ahí. ¿Me entiendes? O sea, supongamos, te voy a poner un ejemplo con Judas. Supongamos que ese
Hoy en día ese perfume a lo mejor hubiera valido 20,000 pesos o 30,000 pesos, ¿no? Judas decía, se pudo haber vendido en 30,000 pesos, ¿no? Pero yo me iba a quedar con 20 y solo iba a poner 10 en las arcas, por decirlo así, ¿eh? Estoy haciendo una suposición, una idea en mi cabeza, ¿verdad? Y así sucede hoy en día en muchos ministerios que sin darse cuenta están siguiendo los pasos de la apostasía. ¿Sí? Los pasos de la apostasía. ¿Qué quiere decir? Que de 3 pesos que realmente se debieran de dedicar para la obra del Señor o para el sustento de los pobres, realmente está llegando un solo peso. Los otros 2 están quedándose en manos de personas codiciosas, ávaras, y que están siguiendo los pasos de Judas y que terminarán apostatando de su fe. Sin lugar a dudas será así. Porque cuando tú amas algo más que a Cristo Jesús, terminarás en esa situación, apostatando de tu fe. Es esencial esta parte. Judas fue uno de los 12, ¿verdad? Nosotros lo podemos saber, eso lo constante, inclusive Pedro en Hechos capítulo 1, versículos 16 y 17, aunque pudiéramos verlo en partes de los evangelios, ¿verdad? Pero es muy importante esto porque aquí ya Judas ya se había suicidado, ¿no? Ya se había suicidado. Y entonces Pedro es el que dice estas cuestiones y Pedro avala que era uno de ellos, ¿sí? Varones hermanos, Hechos capítulo 1, versículos 16 y 17. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Eso lo conocemos, ¿verdad? Pero Pedro mismo, les digo ya, después de la resurrección de Cristo, avala que Judas estuvo en todo esto. Era parte del ministerio de los 12, ¿verdad? Pero él apostató de todo eso. Es muy importante entender esta parte, ¿verdad? Judas siguió a Jesús entonces por conveniencia. Sabía Judas, al ver los milagros que Jesús hacía, al ver la obra de Jesús, su autoridad, su personalidad. Recordemos cuando fueron los soldados a aprender a Jesús por parte de los sacerdotes en una de las veces, ¿verdad? Y cuando regresaron, los sacerdotes les dijeron, ¿y dónde está? ¿Por qué no lo aprendieron? Y ellos le dijo, jamás, estos soldados dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, los soldados quedaron admirados en un momento en que fueron a aprenderlo. Nada más en un sermón, nada más en una parte que escucharon, quedaron admirados de la autoridad, de la forma en que predicaba el Señor. Ahora imagínense Judas, que estuvo caminando con el Señor 3 años, oyéndolo todos los días, viendo sus milagros, conviviendo con Él, disfrutando de la compañía y de los beneficios de Cristo Jesús, ¿sí? Pero, aunque Judas amaba en cierta forma al Señor, amaba más el dinero, ¿sí? Repito, ¿verdad? Cuando Judas vio que Jesús iba en serio con respecto a su muerte, en Juan 12 nosotros vemos que Jesús anuncia su muerte, ¿verdad? En Juan capítulo 12 Jesús vuelve a anunciar que Él va a padecer y morir. Entonces Judas ve que ya esto va en serio, ¿sí? Y entonces Judas dice, no, yo ya no puedo seguir en esto porque mi fuente de ganancia se va a terminar. Ahora, yo esperaba, recuérdense lo del camino a Emaús, que también esos apóstoles esperaban, ¿verdad? Esos discípulos de Jesús. Nosotros esperábamos que Él redimiese a Israel. Y Judas, créanme que muy igual. Él esperaba que redimiese a Israel y cuando vio todo esto, dijo, no, ¿cómo es posible, verdad? 1, amaba el dinero. 2, vio, por no conocer totalmente la Escritura, vio que sus deseos otra vez de que Israel fuese redimido no era en este tiempo. Judas decidió hacer caso a lo que Satanás ya había puesto en su corazón. Yo no sé si a veces has sentido deseos de hacer algo que va en contra de Cristo.
No sé si a veces bajo ciertas situaciones has tenido deseos de negar a Cristo, de salir de la fe, ¿verdad? Y a eso hay que tener cuidado. Cuando vienen esos sentimientos, esas emociones, ¿verdad? No es otro que el enemigo está susurrando. Pero ojo, está en nosotros el hacer caso. ¿Ok? Está en nosotros el si le hacemos caso. ¿Sí? Eso te lo repito una vez más porque hay gente que le quiere echar al diablo la culpa de su pecado, y eso no es así. Por eso muchos por ahí andan diciendo espíritu de adulterio, espíritu de fornicación, espíritu de borrachera, espíritu de drogadicción. No es cierto, esos espíritus no existen. Eso, la palabra de Dios en Gálatas 6 dice que son obras de nuestra carne. Jesús mismo dice que de dentro del corazón salen todas esas cosas. Santiago también dice eso, ¿verdad? Que de dentro de nosotros, de nuestra concupiscencia sale todo eso. Así que no echemos. Sí, Satanás es el incitador, es el tentador, nos empieza a tentar. Esos son los dardos de fuego del maligno, nos empieza a aventar. Y si tú le empiezas a hacer caso, entonces va a ir un proceso progresivo. Repito, ¿cuántos? Y aquí quiero hacer una reflexión, no solo en ministerios, no solo estoy hablando de pastores o de tesoreros, y olvidémonos de las sectas, ¿verdad? Sacerdotes y todo eso, sino de los miembros de la iglesia. ¿Cuántos están asistiendo a la iglesia por una cuestión que se idearon en su cabeza? Por beneficios que ellos quieren para sí, y no por lo que Cristo es, ¿verdad? ¿Cuántos están hoy en día en la iglesia porque, por decirlos, el Señor los sanó? Y ahí están en la iglesia por eso, y porque anhelan su sanidad, o porque anhelan una posición económica, o porque anhelan éxito, o porque anhelan otras cosas, y no por lo que Cristo es. Esos son gente que son propensas a caer en apostasía, ¿verdad? Intereses no agradables a Dios en nosotros por seguir a Cristo, puede ser que eso nos lleve a caer en apostasía. Esa parte que nosotros tenemos a ver, por ejemplo, si llegas a perder tus bienes, tu trabajo, tu familia, tus sueños, tus anhelos, tu ministerio, si lo llegas a perder, ¿no será que por eso estás siguiendo a Cristo? Tenemos que hacernos esa pregunta. Yo tengo que hacérmela, tú tienes que hacérmela. ¿Por qué sigo a Cristo? ¿Qué pasa si me quita todo como Job? ¿Verdad? Diré igual que Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Será que pueda hacerlo igual? ¿Será que pueda decirlo de la misma manera? Eso tiene que decirlo un verdadero hijo de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Si Jehová me dio el ministerio, Jehová lo quitó, su nombre sea glorificado. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que entender, amados hermanos. ¿Por qué sigues al Señor Jesús? Yo quiero decirte algo. Muchos creen que la actividad principal de Satanás está en los antros y en las cantinas y en las cosas chuecas y terribles y en la magia vudú y todo eso. No. A Satanás donde más le gusta estar es en la iglesia. Porque ahí está observando a los cristianos. Ahí está observando a cada uno. Satanás no es omnisciente, por lo tanto no puede saber lo que está en tu corazón, no puede saber qué estás maquinando, no puede saber qué estás pensando, pero lo que sí puede determinar en base a la sabiduría con que fue creado y en base a la experiencia, puede determinar lo que estás pensando. ¿Acaso no nosotros a veces decimos, tú estás pensando en esto, ¿verdad? Y no somos omniscientes y no tenemos la sabiduría que tiene Satanás. Entonces el enemigo está observando a cada uno y está analizando nuestras vidas y está viendo qué anhelos son los que tenemos, hacia dónde nos inclinamos, qué está realmente en la prioridad de nuestra vida, y por ahí va a empezar a poner en nuestro corazón que empecemos a
poco a poco negar a Cristo Jesús. Y quiero que me sigas hasta el final, porque no estoy diciendo con esto que la salvación se pierde, y vas a ver al final del estudio por qué digo que no. Pero lo estoy hablando en términos generales. Aquel que apostata de su fe, no hay regreso. No hay regreso jamás. Digo, si se pudiera arrepentir, ese apóstata sí habría regreso, pero el arrepentimiento es un regalo de Dios. El que nos podamos arrepentir, aunque nosotros somos los que nos arrepentimos, Dios nos concede el que podamos arrepentirnos. Entonces, amigo mío, yo esto es por lo que te digo, si tú apostatas de la fe, Dios no te va a conceder el arrepentimiento, porque así lo dice la palabra de Dios, no porque yo lo diga en mi sentir o en mi... No, y ahí está el caso de Judas, no regresó, ¿sí? No regresó, es más, se suicidó, ¿sí? Miren, en Hebreos capítulo 6, vamos a Hebreos capítulo 6, por favor. En Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 9. Y aquí está lo que te estoy diciendo. Ojo, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Fíjate en esa palabra, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces, la Biblia es clara, hermanos, es muy clara. Y aquí el escritor de Hebreos nos está hablando de eso. Si tú apostatas de tu fe, ya no hay opción de arrepentimiento. Ya no hay opción de arrepentimiento. Ya no hay forma en la que puedas regresar. Ya no queda más camino para ti, más que un juicio de Dios, más que un terrible juicio de Dios, la ira de Dios sobre ti. Esta es la advertencia seria. La Biblia nos advierte fuertemente de la apostasía, ¿verdad? Y alguien podrá decir, como una vez una persona que me decía que la salvación se perdía y me citó este texto, ¿verdad? Esto es ignorancia, a veces en la palabra de Dios, citar este texto para decir que la salvación se pierde. Aquí no está diciendo que esa persona era salva, está diciendo que fue iluminada, no regenerada, ¿ok? Es muy diferente iluminado a regenerado, ¿sí? Gustó del don celestial, gustó, lo saboreó, pero no lo comió, ¿sí? Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Partícipe no quiere decir que estuvo dentro de él, sino que disfrutó de ese beneficio, ¿sí? Y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y del poder de los siglos venideros. Fíjate y analiza esto. En Judas se cumplió todo esto. Fue iluminado. O sea, él realmente entendió que Jesús era el Mesías. Fue iluminado. Gustó del don celestial. Él vio, ¿verdad?, tantas cosas que vio de Jesús. El don celestial es Cristo. Judas estuvo, platicó con él, caminó con él, comió con él, durmió en compañía de los demás, ahí con él. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas no vio Judas? Ya regresó. Dice Juan, en el apóstol, en su evangelio, que si se hubieran escrito todos los milagros que Jesús hizo, no alcanzarían los libros para registrarlos. O sea, Jesús hizo cantidad de milagros. Judas estuvo allí. Judas estuvo allí y gustó
y fue hecho partícipe del Espíritu Santo. No quiere decir que recibió el Espíritu Santo, porque eso fue hasta final del Evangelio de San Juan y en Hechos capítulo 2, donde reciben el Espíritu Santo los cristianos. Está hablando de ver, como Jesús dijo, yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios. Judas vio cómo Jesús liberó a mucha gente, cómo sanó enfermos, cómo limpió leprosos, cómo resucitó muertos. Es más, Judas estaba presente cuando Cristo resucitó a Lázaro con 4 días de muerto, en putrefacción. Ahí está, él gustó de esa parte. Y gustó de la buena palabra de Dios y los siglos venideros. ¡Qué maravilla! Judas estuvo ante el pastor por excelencia, ante el mejor maestro, la excelencia en el maestro, ante el excelente y sublime predicador que jamás ha habido en todos los tiempos, ni lo habrá, Jesucristo, ¿verdad? O sea, Judas estuvo expuesto a eso y rechazó todo eso por sus ambiciones. Rechazó todo eso porque ya no le convenía seguir a Cristo, porque él tenía amor por el dinero. Vamos a Juan capítulo 17. Versículo 12. Y aquí quiero hacer la afirmación. Hebreos 6, 4 al 9, en el versículo 9 nos aclara que un verdadero cristiano no puede perder su salvación. Las amonestaciones de la apostasía son para el cristiano y para el no cristiano. Ojo, Pero en el cristiano, la amonestación de la apostasía va a producir un temor de Dios dentro de él, de alejarse de tal cuestión o de clamar a Dios para ser librado de esa cuestión, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque el profeta Isaías mismo exclama cuando habla del Espíritu de Dios, que es espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de poder, dice, y de temor de Dios. Un verdadero cristiano tiene al Espíritu Santo y por lo tanto el temor de Dios existe en su corazón. Por lo tanto, cuando oye estas amonestaciones, ese temor de Dios se activa y entonces él dice, no, yo no quiero caer en eso. Y clama a Dios con todo su corazón de ser librado de eso. Adicional de que en verdad no cae por eso, porque tiene un sumo sacerdote que está intercediendo por él día y noche para que no caiga. Ese sumo sacerdote es Cristo Jesús. Recordemos a Pedro cuando Jesús le advierte, ¿verdad? Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma los tuyos. ¿Qué fue lo que hizo que no faltara la fe de Pedro? El ruego de Jesús, la intercesión de Jesús, no Pedro. Ojo, porque ese es el mal entendimiento que tienen los que creen que se pierde la salvación, que está en nosotros, pero Jesús mismo les clama a Pedro que su fe no va a faltar porque él rogó por él, ¿sí? Así, amigo mío, nosotros estamos seguros en Cristo Jesús, pero esta amonestación nos sirve a nosotros y Dios la utiliza para que ese temor de Dios en nosotros nos aleje de tal cuestión. Por eso afirmo que estos textos no significa que la salvación se pierda, sino que son una amonestación al verdadero creyente para que en el temor de Dios que está en él se aleje de tal cuestión. Sin embargo, esta amonestación es directamente sobre aquellos que han sido iluminados, como Judas, que han disfrutado de la palabra de Dios, como Judas, que han visto la obra del Espíritu Santo en cristianos verdaderos, cambiados, transformados, ¿verdad? Y aún así han negado su fe, llegan a negar su fe. Para ellos, dice la palabra de Dios, ya no hay regreso. Si tú caes en esto, ya no hay regreso. Recordemos una vez más, esto lo di ya también en el estudio, pueden checarlo en mi canal de YouTube, en Hebreos en el 6, ahí hablo también de este tema de la apostasía a profundidad, ¿verdad? Donde lo que se está diciendo aquí es esta parte: si tú caes en esto, ya no hay regreso.
Estas personas que han estado en las iglesias de sana doctrina, que han sido expuestos a la sana doctrina, que han visto que esta es la verdad, pero debido a sus ambiciones personales y a lo que Satanás ha puesto en su corazón, llegan a negar al Señor y se van muchas veces tras movimientos sectarios, ¿sí?, herejes, y apostatan de su fe, siguiendo a otro Jesús, a un Jesús diferente, y negando al Cristo verdadero, negando al Cristo justo. Juan 17:12, ahora sí lo vamos a leer, dice: cuando estaba con ellos, estas son palabras del Señor Jesucristo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura, ¿verdad? Para que la Escritura se cumpliese. Ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Una vez más, corroboramos que Judas no perdió su salvación. Judas nunca fue salvo. Aquí mismo Jesús lo declara como hijo de perdición. De todos los que me diste, ninguno se perdió, excepto el que estaba destinado a perderse. Ahí nosotros podemos ver una vez más la seguridad de la salvación. Y repito, esta amonestación es clara para aquel que está iluminado, creyendo en la verdad, pero está tentado en regresarse atrás porque sus ambiciones, sus deseos personales, su comodidad, su ministerio está siendo afectado, y él dice: yo no quiero esto, yo no quiero este Cristo, yo quiero otro Cristo diferente, y apostata de la fe, ¿verdad? Eso es muy importante, amigo mío. Satanás entonces primero empieza a seducirte en esa área que él ya detectó que estás ahí titubeando, ¿verdad? Empieza a sembrar cosas en tu corazón. Ahí está la palabra también donde el enemigo siembra, empieza a sembrar. Y luego los tienta a murmurar como Judas. Luego los tienta a tal grado que pone esa inclinación o seducción en su corazón. Y posteriormente entra en esa persona. Como dice Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 27. Juan 13, 27. Vamos a verlo ahí mismo en el Evangelio de San Juan 13, 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Después de que Jesús le da el bocado, porque él dijo: el que coma conmigo, al que le dé este bocado, ese es el que me va a traicionar. Y se lo da. Y dice que en ese momento entró Satanás ya en el corazón de Judas. Mucha gente cree que cuando Satanás tiene posicionado a alguien, es aquellos que dicen: oh, yo soy Satanás, y todo eso. No, la peor posesión satánica es cuando ni lo detectas. Pero Satanás ya ha tomado todo el control de tu vida. Así es, amigo mío. Muchos pueden estar endemoniados. Hay mucha gente endemoniada, poseída por Satanás, que no se les nota. Esos falsos maestros que hay hoy en día, Cash Luna, Guillermo Maldonado, Benijín, todos esos son hombres poseídos por Satanás. Porque Satanás ya entró a ellos debido a sus ambiciones personales, negaron la fe, negaron la sana doctrina y se volvieron a las fábulas y le dieron la espalda a Jesucristo. Esos son apóstatas de la fe. Todos aquellos que andan en movimientos extraños han apostatado de su fe. Si estuvieron expuestos a la sana doctrina, si estuvieron expuestos a la verdad y entendieron que esa era la verdad y la negaron por no ajustarse a sus deseos personales, como Judas, repito. Así nosotros podemos ver, ¿verdad?, que Judas amaba el dinero. ¿A ti te molesta cuando el dinero o alguna actividad o algo no es destinado a lo que tú quieres? ¿A tus deseos, a tus ambiciones? Cuidado, cuidado.
Porque así fue Judas. Judas amaba el dinero y como vio que ese perfume, ¿verdad?, fue destinado a otra cosa que no fuera a enriquecerlo, se molestó. Y eso terminó, fue el antecedente para que viniera la entrega, ¿verdad? ¿Qué cosa te está inclinando? ¿Qué cosa te está molestando para dejar la sana doctrina? ¿Qué cosa se está llevando? ¿Tus anhelos personales, tu trabajo, tu negocio? ¿Amas más tu trabajo? ¿Amas más tu pertenencia? ¿Amas más tus necesidades que Cristo Jesús? Y ya entendiste la verdad, ya entendiste que Cristo es digno de toda gloria, digno de todo honor. Es más, ya entendiste que Cristo es digno de que le dediques tiempo. Y dices, no, porque esto no se ajusta a lo que yo quiero. Yo quiero esto, y es a lo que voy, y eso no es mi patrón. Cuidado, estás expuesto a apostatar si ya fuiste iluminado. Repito, para apostatar tienes que haber sido iluminado, haberte expuesto a la verdad y a la sana doctrina, haber visto que el cristianismo es una realidad, que Cristo es la verdad y el verdadero Cristo, y lo hayas negado por seguir un Cristo falso por tus ambiciones. Cuidado, ese es el peligro de seguir las iglesias que predican herejías, falsas doctrinas, enseñanzas raras, te llevan a apostatar de tu fe. Cuando Judas vio que el camino del Señor era sufrimiento, dolor, muerte, Judas dijo, no quiero esto. Y es cuando ya se entregó a lo que Satanás había puesto en su corazón. Acordemos lo que dice el versículo 2, que Satanás ya había puesto en su corazón que le entregase. Acordémonos que Judas ya también había obedecido y había ido a los sacerdotes para decirles cuánto me ofrecen para que yo se los entregue, ¿sí? Entonces nosotros vemos que Judas rechazó a Cristo porque vio que el camino era sufrimiento, dolor, burla, muerte, y decidió hacerle caso a lo que Satanás había puesto en su corazón. Quisiera que vayamos a 2 de Timoteo capítulo 4. Versículos 2 al 4. Pablo le dice a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Ves lo que te estoy diciendo? ¿Ves lo que te estoy diciendo? Aquí lo dice la palabra. No quieren sufrir la sana doctrina, porque la sana doctrina es sufrida. Jesús dijo, niégate a ti mismo. Está dispuesto a morir, sufrir, padecer por mí. Está dispuesto a darlo todo por mí, a perderlo todo por mí. Sígueme. Esta gente no está dispuesto a sufrir la sana doctrina. No está dispuesto a renunciar a sus deseos y placeres como Judas. No están saben que es la verdad, pero no están dispuestos a pagar el precio. Entonces empiezan a amontonar conforme a sus propias concupiscencias, fíjense, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahí está, hermanos. No quieres sufrir. No quieres padecer por Cristo. Entonces estás expuesto. Y ya conociste que Cristo es la verdad. Ya conociste y dijiste como Pedro, ¿a quién iré si solo en Cristo hay vida eterna? Y sin embargo, por no querer transitar este camino angosto, tú dices, no, yo me regreso al ancho. Estás apostatando de la fe. Y tú nunca podrás arrepentirte. Esa es la advertencia grave. Repito y lo vuelvo a repetir y lo repetiré vez tras vez en este estudio porque en verdad es una advertencia fuerte. Si tú apostatas de la fe, ya no hay más opción para ti. Ya no hay más gracia. Es lo que Pablo también le dijo a la iglesia de Galacia. Si ustedes renuncian a la gracia de Dios, ya. El escritor de Hebreos también los dice.
ya no queda más nada que hacer. Ya no hay forma en que pueda ser salvado ya. Porque es necesario, es vital, y por eso lo recargo tanto. Algunos me dicen, Edgar, exageras, Edgar. Yo lo predico con todo mi corazón porque he visto esto. Si tú te expones a falsas doctrinas, te pueden atraer, te pueden seducir y puedes terminar renunciando, apostatando de la fe. ¿Por qué digo esto? Una vez más, porque tú, si estás exponiéndote a eso, es porque tú tienes ambiciones diferentes a lo que Cristo nos está diciendo. Tienes que sufrir por la verdad, tienes que padecer por la verdad. Aléjate de toda falsa doctrina, aléjate de falsos maestros. Esas son las palabras que Dios nos habla. Cuando Cristo, inclusive hablando de la gran tribulación en Mateo 24, dice, cuando oigas decir, allá está el Cristo, no vayan. No vayan. ¿Por qué dice Jesús que no vaya? ¿Qué hay de malo en ir y ver la falsedad que hay ahí? No, él está diciendo no vayan por el poder del engaño. ¿Sí? Eso es lo que quiero remarcar. Si tú te estás reuniendo, ahora sí como dicen en el mundo, el que anda con lobos a aullar se enseña, ¿no? Entonces, si tú te estás reuniendo en iglesias que predican cosas falsas, si tú te estás reuniendo y teniendo comunión con esa gente, cuidado. ¿Cuál es la finalidad con la que quieres convivir con ellos? ¿No sentirte solo? Entonces, tú lo que quieres es otra cosa. Tú estás amando más el no estar solo que a Cristo. ¿Me entiendes? Es a lo que voy. No quieres sufrir esa parte de la sana doctrina, porque obviamente el que predica la sana doctrina, recordemos, al final Jesús quedó solo. Predicar la verdad, predicar el evangelio bien, va a llevar a que muchos te odien, así como odiaron a Cristo, así como odiaron a los apóstoles, así como odiaron a la iglesia durante muchísimos siglos. ¿Cuál es la razón por qué hoy la iglesia no sea tan odiada? O inclusive hace poco me lo preguntaron unos hermanos, les digo, es que no estamos predicando el verdadero evangelio, estamos predicando un evangelio acomodado a la gente, no estamos exponiendo el pecado, no estamos hablando la fuerte del pecado para poder que entiendan el glorioso Salvador que tenemos. No puede la gente entender quién es un Salvador si no entiende que es un gran pecador. Entonces, esa es la realidad, hermanos. Entonces, cuando tú hablas de la realidad del corazón del ser humano, que somos pecadores, que somos terribles, que somos tremendos, que somos enemigos de Dios, eso la gente te va a odiar. Te va a odiar. Pero tú predícale a la gente, Dios te ama, Dios quiere, tú eres su emoción, tú eres su vida, tú eres su tesoro. Oh, ven a Cristo porque es lo único que te falta para ser feliz. Tú estás predicando un falso evangelio. Tú eres el que necesitas a Cristo, no Cristo te necesita a ti. Tú eres el que necesitas a Cristo, tú eres el que necesita ser salvado. Tú no buscaste a Dios porque Dios no estaba perdido, el que está perdido eres tú. Esa es la realidad. Y en palabras de Jesús, repito, el que ama padre, hermanos, hijos, esposas, más que a mí, no es digno de mí. El que no está dispuesto a perderlo todo por mi causa, no es digno de mí. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la va a encontrar. Ahí está la realidad. Ahí está la realidad. Y otra vez, y lo vuelvo a repetir porque en serio, hermanos, es un peligro que tú estés en una iglesia de falsa doctrina. Perdón. Que tú estés en una iglesia de falsa doctrina. En una iglesia que esté enseñando mal la palabra de Dios. Ese es el peligro grande, que te puedas extraviar de la fe.
y que si nada más fuiste iluminado y no regenerado realmente por la gracia de Dios, puedas apostatar, y entonces ya no hay más opción para ti más que juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. Esa es la realidad. Disculpa que te lo pinte tan fuerte. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo van a apostatar esa gente de la fe? ¿Cómo dice que van a apostatar de la fe? Lo que te estoy diciendo. Porque van a escuchar doctrinas falsas. Y una vez más es lo que te digo, escúchame por tu bien. Si tú te metes a escuchar doctrinas falsas, si tú empiezas a tener comunión con esos falsos maestros, y tú nada más fuiste iluminado y no regenerado, tú vas a apostatar de tu fe. Tú vas a apostatar de Cristo Jesús y ya no hay más opción para ti. Te vas a perder para siempre. Serás anatema. Entiende esto, la gravedad de esto. No voy a disminuirla, no voy a bajarla. Tú solo puedes entender esta parte. Tú solo puedes ver esta parte. ¿En verdad has creído en Cristo Jesús? ¿En verdad has crucificado tu yo? Tu yo ha sido crucificado, más bien dicho, perdón, lo otro no es. Tu yo ha sido crucificado. Ya no vives más tú, ahora Cristo vive en ti. Ahora el seguir a Cristo, el obedecerle, el obedecer su palabra, el seguir la sana doctrina, ¿es tu anhelo y tu deseo? Por encima de todo, por encima de que pierdas todo, tu familia, tus amigos, todo. Esa es una seña de que podrías estar regenerado, ¿verdad? Tu esperanza está en la segunda venida de Cristo. Tu esperanza está en el retorno de Cristo. En verdad, ahí está, como dijo Pablo en Colosenses capítulo 3. Necesitamos examinar esto, hermanos. No es una cuestión, si tú estás viendo tu vida aquí en la tierra, si tus preferencias están aquí en la tierra, si tu corazón está aquí en la tierra, si tus deseos y tus anhelos están aquí en la tierra, cuidado. Cuidado. Esto te puede llevar a la apostasía. Recordemos otro caso que pone la Escritura en 2 de Timoteo 4:10. Que dice, Demas me ha desamparado amando más a este mundo. No dice que Demas no sentía amor por el Señor, sino que amó más al mundo. Y de ahí ya no se vuelve a oír más de Demas. ¿Cuánto tiempo anduvo Demas con Pablo? Fueron muchos años donde Demas estuvo participando de las aflicciones del Evangelio. Pero cuando Pablo fue arrestado, Demas dijo, hasta aquí. Yo ya no sigo más, yo me regreso al mundo. Porque Demas realmente amaba más al mundo que a Cristo. Aunque participó de aflicciones durante un tiempo. O sea, el que tú estés participando de aflicciones también no garantiza que te has regenerado. Por eso tenemos que examinarnos día a día y clamar al Señor, sosténme tú, en tu gracia estoy seguro, Señor, sosténme tú, porque si yo me sostengo en ti, yo resbalo. Sosténme tú, Señor. ¿Verdad? El apóstol Juan, también en su primera carta, vamos a primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19, primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Y aquí una vez más, vamos a ver lo que te estoy diciendo también. Fíjate lo que dice, que es el 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. O sea, el anticristo
está por venir. Así ahora, sin embargo, vean la diferencia de un anticristo con respecto al espíritu del anticristo. Han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Han surgido muchos anticristos. ¿De dónde salieron esos anticristos que habían surgido en los tiempos de Juan y que han surgido en los tiempos de la historia de la iglesia? Fíjense, salieron de nosotros, versículo 19. ¿De dónde salieron esa gente que ahora son anticristo? De la iglesia. Maestros de la palabra que estaban ahí enseñando en las iglesias, o miembros de la iglesia que estaban allí, ¿verdad? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Una vez más, lo vuelvo a repetir, la salvación no se pierde. Porque si tú en verdad eres salvo, el temor de Dios te va a apartar de la apostasía. Te va a hacer que no caigas en eso. Pero si tú solo fuiste iluminado, esta advertencia es dura y fuerte. Clama al Señor que te libre de esto. Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Fíjense, si en verdad eres de Cristo, dice Juan, vas a permanecer. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Una vez Juan recalcando lo verdadero de lo falso, pero así como convive la cizaña con el trigo, así dentro de las iglesias, sean pastores, sean diáconos, sean ancianos, sean líderes, sean miembros, sean oyentes en las iglesias, no te garantiza que hayas sido salvado por la gracia de Dios. Tienes que examinarte a ti mismo. Examínate a ti mismo. Como le dijo Pablo a la iglesia de Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no vaya a ser que estéis reprobados. Examínate si Cristo, si has recibido ese amor de la verdad, si amas la verdad, si amas a Cristo y su palabra y su verdad y por ende la sana doctrina por sobre todas las cosas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Has recibido el amor de la verdad? ¿Amas a Cristo por sobre todas las cosas? ¿Amas su palabra por sobre todas las cosas? ¿Amas su verdad y por encima de tus deseos, de tus anhelos? ¿Amas a Cristo y su palabra? ¿O amas a Cristo y amas tus deseos, pero tus deseos los amas más que a Cristo? ¿Amas a tu familia más que a Cristo o igual que Cristo? Eso es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Y cuando tú recibes el amor de la verdad, por ende tú amas la verdad. Dios es verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Entonces tú amas a Cristo, amas a Dios, pero a la vez Jesús dice que tu palabra es verdad. Entonces tú también amas la palabra de Dios, amas la verdad que Dios ha plasmado en su palabra. Por eso dice Pablo también que la ley fue puesta para todos aquellos que se oponen a la sana doctrina. Recibirán condenación esos, porque no recibieron el amor de la verdad, como dice Pablo en Tesalonicenses. Dios les va a dar un poder engañoso para que crean en la mentira. Amigo, si tú estás en una iglesia cristiana donde te están hablando bien la palabra de verdad, examina tu corazón día a día para ver si estás en la verdad. Si Cristo es el centro de tu vida, si tú amas a Cristo y confías solo en Él para tu salvación, pero a la vez la hermosura y el precio y la gloria de Cristo vale más para ti que todo el oro del mundo, que cualquier otra cosa en el mundo.
Has recibido el amor de la verdad. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Si tú en verdad has creído en Cristo Jesús, tú has recibido el amor de la verdad. Si tú en verdad has sido regenerado para creer en Cristo Jesús como tu Señor, tu dueño, tu amo, al cual vas a obedecer de ahora en adelante por encima de todo. Recuerda que la palabra Señor conlleva esclavos. Y si Jesús es el Señor, yo soy un esclavo, tú eres un esclavo de Cristo, si lo sigues a Él. Por eso es Señor. Por eso cuando Pablo le dice al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo. No tienes que hacer nada, tienes que creer que Jesús es el Señor. O sea, que ahora tú lo sigues absolutamente. Por encima de cualquier otra cosa, Él es el dueño de tu vida. Si esto no es así, examínate, porque si esto no es así, cuidado. Esta advertencia es para ti. A Judas le pasó, a Demas le pasó, a otros dos que nombra Pablo, que se me fueron ahorita los nombres, no es Janes y Jambres, esos fueron los brujos de Moisés en el tiempo de Egipto, en Moisés. Se me olvidaron ahorita los nombres, pero también otros que apostataron de su fe, ¿verdad? Iván, o ya están siendo condenados, ¿verdad? No caigas en la seducción. Estas advertencias Dios nos advierte, así como cuando Judas, Dios le advirtió varias veces a Judas, varias veces. Lo vemos ahí todavía cuando le dice, el que moje conmigo, ese es el que me va a traicionar. Ahí ves la misericordia de Dios sobre Judas. Aún advirtiéndole, Judas, me vas a traicionar. Judas, ay de aquel que por el que viene esa traición. Y Judas no hizo caso a todas las advertencias que el Señor le dio durante el ministerio. No hizo caso, las tomó como cualquier cosa. Escucha las advertencias que te da la palabra. Escucha las advertencias que te da la Escritura. Si tú estás en una iglesia de falsa doctrina, sal de ella. No tienes opción, tienes que salir de ella. Y tienes que venir a la verdad del Evangelio. Porque si tú amas más tu religión, tu denominación, tu postura, tu cargo, tu ministerio o cualquier otra cosa más que a Cristo, tú eres candidato para apostatar de la fe. Espero que este estudio nos haya advertido seriamente de este camino. Y voy a terminar otra vez con esta palabra de consolación. Pero si tú realmente has venido en Cristo y confías solo en Cristo para tu salvación y reconoces que Él es el Señor de tu vida, y si tienes deseos que estén batallando, eres de aquellos que dicen, Señor, toma en tus manos estos deseos que batallan contra mi alma y no me permita ser de aquellos que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si tú haces esto, si tú eres de los que claman así, de los que reconocen su debilidad, de los que reconocen que son débiles y que necesitan de la gracia de Cristo, tú, amigo mío, puedes confiar plenamente que el Señor te va a guardar. Pero si tú eres sincero, no hipócrita de decir, Señor, yo soy débil, pero realmente no te reconoces débil. No, eso no estoy hablando de eso. Recordemos el sermón del monte. Bienaventurados los pobres en espíritu. La palabra pobre ahí es miserable realmente. Bienaventurados los miserables en espíritu. Los que se consideran en bancarrota, los que se consideran tronados totalmente, imposibilitados totalmente. Y voltean sus ojos y dicen, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor. Tú sí puedes, Señor. Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Él te va a sostener con su diestra, no tú, Él te va a sostener con su diestra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que, amigo mío o hermano, entrégate a Cristo Jesús y no confíes en tus fuerzas, confía solo en Él. Y dile, Señor, que ese amor que has derramado en mí me permita amarte tanto que todo lo demás pierda valor. Hermano, que la gracia del Señor Jesucristo sea contigo. Cualquier duda o pregunta, por favor,
mándame un mensaje, un inbox o mándame un WhatsApp al 2299-288128 en la República Mexicana, o si estás en otro país, creo que es más, el símbolo de más 52, no recuerdo si lleva el 1 o no lo lleva, 2299-288128, y con todo gusto en el momento en que pueda te contestaré. Este tema es fuerte, es difícil. Por eso muchos pastores, maestros de la palabra, evangelistas, predicadores no hablan de esto, no hablan de la apostasía, porque espanta a la gente. Dicen, no, tenemos que hablar, como dice Pablo, no he rehuido a daros todo el consejo de Dios. Como ministros, como predicadores de la palabra, tenemos que hablar todo lo que Dios dice, aquello que nos hace sentirnos del amor de Dios, de la misericordia, ¿verdad? Así como de la ira, del celo y todas esas advertencias serias que habla la palabra de Dios. Termino con esta pregunta: ¿amas a Cristo por sobre todas las cosas? Contéstala tú mismo, y si tienes dudas, ve ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios te bendiga. Gracias por escucharme y darme este tiempo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman en verdad. Bendiciones.